Hola a todos, soy María. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a Archivo Criminal. Gracias por estar otro día más conmigo, apoyándome y ayudándome. El caso que os traigo hoy sucedió en Uruguay. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, comencemos. El caso de Natalia Martínez Bengoa. Natalia Valeria Martínez Bengoa nació a finales de la década de los 80 en la ciudad de Montevideo, capital de Uruguay. Fue la hija menor de Magdalena Bengoa y su esposo Ebert Martínez, quien trabajaba como vendedor de electrodomésticos en una empresa multinacional. Aunque hay muy poca información disponible sobre la vida familiar y los estudios realizados por Natalia, se sabe que estaba muy unida a sus padres y a su hermana mayor llamada Claudia. Sobre su personalidad burbujeante y amigable hay evidencias en las fotografías publicadas en internet. En la adolescencia, Natalia se rodeó de un sólido grupo de amigos que la describieron como una chica alegre, sociable, con mucha facilidad para relacionarse con desconocidos y a la que le gustaba salir, ir a fiestas y conocer personas nuevas. Siempre fue muy cercana a sus amigas, con quienes siempre hacía planes casuales o mucho más elaborados, como viajes hacia las costas uruguayas para disfrutar de sus playas. Fue así como el 1 de enero de 2007, cuando Natalia tenía apenas 19 años, viajó sola con sus amigas a La Paloma, ciudad costera ubicada al sureste del país sudamericano, donde se quedó por 2 semanas. Después, el 16 de ese mismo mes, la joven se fue a Piriápolis, el segundo balneario más grande de Uruguay, para reunirse con sus padres y hermana que la estaban esperando para vacacionar en familia. Durante 4 días, los Martínez Bengoa disfrutaron de las actividades típicas de unas vacaciones en la playa. Se bañaron en el mar, comieron en restaurantes locales y pasearon por la ciudad, la cual estaba llena de turistas que se encontraban en la misma situación que ellos. La familia era conocida en Piriápolis, ya que pasaban ahí todos sus veranos desde hacía años, por lo que también se reunieron con allegados y amigos que o bien vivían en la zona o habían ido también a gozar de la temporada. Luego, el 18 de enero, Natalia y Claudia fueron a pasar el día en Punta del Este, una ciudad turística a 40 minutos en automóvil de Piriápolis. Su plan era ir a un pequeño balneario llamado Punta Fría, ubicado entre las dos ciudades, en la zona del Cerro San Antonio, adyacente a Piriápolis, para esa misma noche salir a bailar con 3 amigas, Soledad, Rosalía y Natalia Silva, a quien en adelante me referiré con su nombre y apellido para diferenciarla de la protagonista de esta historia. No obstante, Claudia cambió de opinión a último momento y decidió volver a Piriápolis con sus padres. Pero esto no detuvo a Natalia de seguir con su plan original de ir con el grupo a la famosa discoteca La Rinconada. Esa noche las 4 chicas estuvieron en el local hasta aproximadamente las 5 de la mañana del 19 de enero. Cuando finalmente decidieron regresar, Natalia se encontró con un hombre llamado Leonardo Radakovich, quien era un librero con su propio negocio y era conocido de la chica, por lo que se quedaron conversando en la puerta del lugar durante varios minutos.
Soledad, Rosalía y Natalia Silva, al ver que su amiga se estaba demorando mucho conversando con Leonardo, decidieron adelantarse, bajando así las escaleras que llevaban del establecimiento a la calle para buscar el vehículo en el que se trasladaban y así esperarla en un lugar más cómodo y descansar tras haber estado horas bailando sin parar. Las tres chicas esperaron en el vehículo, pasando el rato y hablando entre ellas, ya que asumían que su amiga seguía charlando con Leonardo. No obstante, después de un tiempo empezaron a preocuparse, ya que su amiga todavía no se les había unido. Más temprano, Natalia les había dicho que como habían llegado todas juntas, se iban a ir todas juntas. Por eso les extrañó y les pareció poco probable que hubiera decidido irse del lugar con alguien más y además sin avisarles antes. Inquietas, decidieron ir a buscarla. Pusieron el automóvil en marcha, dieron un giro de U y se acercaron a la entrada de la Rinconada. Pero de inmediato notaron que Natalia ya no estaba en la puerta, así como tampoco lo estaba Leonardo. Las amigas de Natalia accedieron al negocio a buscarla, pensando que quizás había vuelto a entrar, pero la joven no aparecía por ningún lado. Entonces se dirigieron al alojamiento de Natalia para verificar si había regresado por sus propios medios, pensando que se habían ido sin ella. En el camino se detuvieron en un semáforo en rojo junto a un BMW color granate y fue entonces cuando vieron que Leonardo iba dentro de ese vehículo junto con un hombre que no reconocían. Soledad, Rosalía y Natalia Silva le preguntaron a los hombres si Natalia estaba con ellos, ya que aunque intentaron ver hacia los asientos traseros, los vidrios de las ventanas estaban arriba y eran muy oscuros como para poder ver algo. La respuesta fue negativa por parte de Leonardo, quien les aseguró que él y su amiga habían hablado por muy poco tiempo antes de que ella se fuera sola, supuestamente para volver con ellas, y agregó no tener ni idea de dónde se encontraba. Con una preocupación latente, las tres jóvenes se pusieron en marcha y reanudaron el viaje hacia la casa donde Natalia se estaba quedando con sus padres y hermana en Piriápolis, a tan solo 10 minutos en automóvil de Punta Fría. Cuando llegaron a la vivienda, hicieron sonar la bocina del automóvil para llamar la atención de Claudia, ya que no querían preocupar a los padres de la chica tocando el timbre. Al no recibir respuesta, decidieron continuar la búsqueda por su cuenta y estuvieron dando vueltas por la zona donde vieron por última vez a Natalia durante aproximadamente 2 horas más. No fue hasta casi las 8 de la mañana, cuando Natalia Silva llegó a su hospedaje, que le comentó a sus padres lo que sucedió y les expresó su preocupación por el bienestar de su amiga, ya que tenía el presentimiento de que algo malo pudo haberle pasado. Su preocupación fue confirmada a las 11 de la mañana de ese mismo día, en el momento en que Claudia apareció en su puerta preguntando por Natalia, ya que su hermana nunca volvió a su casa. Tras varias horas de búsqueda a las 5 de la tarde, las amigas y familiares de Natalia denunciaron su desaparición en la seccional 11 del Departamento de Policía de Maldonado. No mucho tiempo después de que se hiciera el reporte, apareció la imagen de 4 chicos que presuntamente se encontraban en la Rinconada el mismo día y en el mismo horario que Natalia y sus amigas. Rosalía, Soledad y Natalia Silva, al igual que varios testigos, afirmaron haberlos visto en el lugar de los hechos. El grupo de amigas añadió que cada uno de los jóvenes estaba intoxicado y que las molestaron en más de una ocasión en el transcurso de la noche. Aunque esta pista parecía ser relevante para la investigación, no se encontraron registros públicos de ningún tipo sobre la búsqueda o interrogatorio a esos chicos, por lo que no es seguro que inicialmente las autoridades los vincularan de alguna manera con la desaparición de Natalia.
Quien sí fue considerado de inmediato como sospechoso principal del caso fue el librero Leonardo, quien se presumió que fue la última persona en hablar con Natalia aquella noche. El comerciante, quien presuntamente era conocido y querido por muchas personas de la zona del balneario de Punta Fría, aseguró durante su testimonio que tras hablar brevemente con Natalia en la salida del club nocturno, fue al automóvil de su amigo, quien lo esperaba estacionado al otro lado de la calle, y desde ahí pudo ver cómo la chica bajó sola las escaleras hacia la vereda, reiterando que esa fue la última vez que la vio o tuvo contacto con ella. Pese a que Leonardo les dijo una y otra vez a los oficiales que él era inocente, las autoridades decidieron seguir investigándolo, porque presuntamente el BMW en el que viajaba esa noche después de retirarse de la Rinconada fue visto en distintos lugares cruciales del caso, tales como el área de Pan de Azúcar y el camino cerca del bosque de pinos. En esta última ubicación fue donde un trabajador que andaba a caballo por la zona declaró más tarde que le llamó la atención la presencia de una pareja que, según dijo, tenía relaciones íntimas en la montaña. No obstante, nunca se pudo confirmar que la mujer a la que se refería el hombre fuera Natalia, ya que explicó que cuando lo sorprendió, la chica se cubrió el rostro con una manta que tenían extendida en el suelo. Tras obtener una orden para la revisión del BMW, los investigadores encontraron cabello en el suelo del vehículo de Leonardo e inmediatamente dieron orden de que se le realizara un análisis de ADN a las muestras. Pese a que no hubo coincidencia con Natalia, se determinó que el automóvil había sido limpiado recientemente, alrededor de la fecha en que la joven de 19 años fue vista por última vez. Este hecho se añadió a la lista de pruebas que apuntaban al librero. El lunes 22 de enero, un trabajador que se movilizaba por el kilómetro 6 del Camino de los Arrayanes en las cercanías de Piriápolis encontró a un lado de la calle algunas pertenencias de Natalia: su cartera, una sandalia y una billetera, dentro de la cual estaba su documento de identidad, gracias al cual se supo que estos objetos pertenecían a la joven desaparecida. Para finales de mes, la prensa se hizo eco de la noticia y la mayoría de los uruguayos seguían con atención cada avance en el caso. En ese entonces, Ebert, el padre de Natalia, se vio envuelto en un rumor de origen desconocido que afirmaba que él estaba relacionado con narcotraficantes y que la desaparición de su hija no era nada más que un crimen de venganza. No obstante, la familia se puso en contacto con medios de comunicación locales para desmentir tales afirmaciones y a la vez pedirle a los captores de Natalia que se comunicaran con ellos. Los Martínez Bengoa expresaron que no iban a tomar medidas contra ellos, pues lo único que querían era recuperar a su hija. Tras un mes sin rastros de la joven, la magnitud de la cobertura mediática que alcanzó el caso resultó en que el público empezara a hacer conjeturas con respecto a lo sucedido. La pregunta que todos se hacían era si Natalia realmente había desaparecido o si había tenido un trágico final a manos de una persona maliciosa. Poco a poco empezaron a aparecer presuntos testigos que aseguraban saber cuál era el paradero de la chica, así como también llegaron a manos de la policía cartas anónimas con información de dudosa veracidad que lo único que lograban era entorpecer y retrasar la investigación. Todo esto generaba confusión y enredaba las noticias sobre el caso, debido a que cada programa y medio contaba una versión distinta del suceso. A medida que el tiempo transcurría, la historia de Natalia se hacía más intrigante y la prensa mantenía la atención sobre cualquier pista que surgía.
Durante 23 días no hubo novedades, pese a que hubo un despliegue a gran escala con participación de funcionarios de la policía, voluntarios y familiares y conocidos que se esforzaban por encontrarla. El área de búsqueda se extendió hacia otras costas uruguayas. Se recorrieron por tierra diversas zonas con la ayuda de perros rastreadores de la policía. Además, se llevó a cabo una búsqueda aérea por parte de la aviación militar y grupos de bomberos se aventuraron dentro del sistema de desagües pluviales de Piriápolis. Lamentablemente, ninguno de los equipos que se sumaron al operativo logró encontrar alguna pista que condujera al paradero de Natalia. A comienzos de febrero las alarmas sonaron cuando se descubrió un hueso en Playa Grande, y aunque el Instituto Técnico Forense estableció que no era de procedencia humana, este hallazgo hizo que la investigación, que poco a poco se había ido deteniendo, volviera a agarrar fuerza y continuara. Pese a que la familia y allegados de Natalia se aferraron siempre a la esperanza de encontrarla con vida, un mes después de su desaparición recibieron la peor de las noticias. El sábado 10 de febrero del 2007, el cuerpo de Natalia fue localizado en un bosque de pinos situado en la laguna del Sauce, a 21 kilómetros del lugar donde fue vista por última vez. Es importante resaltar que esta zona boscosa fue mencionada anteriormente por el trabajador que aseguró haber visto una pareja teniendo relaciones íntimas a la intemperie, con lo que cobró fuerza la hipótesis de que la joven fue ultimada por otra persona, dirigiendo las sospechas nuevamente hacia Leonardo. Carlos Maggi, médico forense que realizó la autopsia, explicó que durante el análisis no pudieron hallar muchas respuestas con respecto a las circunstancias que rodearon el fallecimiento, ya que el cadáver se encontraba en un avanzado estado de descomposición, lo que imposibilitaba una parte importante de su trabajo. No obstante, Maggi aseguró que su equipo, conformado por 5 especialistas, logró establecer que la chica perdió la vida por causas naturales, ya que encontraron señales de asfixia. Además, el laboratorio descartó la posibilidad de una intoxicación por sustancias estupefacientes. El grupo de médicos forenses también declaró públicamente que si bien el cuerpo no presentaba ningún indicio de abuso físico o sexual, sí había sido atado post-mortem con un hilo de nylon, muy probablemente para facilitar la movilización hacia el lugar en donde finalmente fue abandonado. Pocos meses después del levantamiento del cuerpo de Natalia, el hombre que encontró sus pertenencias a un lado del camino, Rubén Olive, fue encontrado al pie de un acantilado del que presuntamente saltó, perdiendo la vida en la caída. Allegados a Rubén declararon a distintos medios que dudaban del registro oficial de las autoridades con respecto a la causa del deceso, ya que en la autopsia se había revelado que sufrió heridas graves en la nuca que hacían dudar de la teoría de que el hombre hubiera saltado al vacío por voluntad propia. Sin embargo, el misterioso deceso de Rubén no fue el único hecho sombrío que afectó a las personas relacionadas con Natalia. En julio de ese mismo año, casi 6 meses después de la desaparición de su hija, Ebert Martínez tomó la trágica decisión de quitarse la vida con un arma. Su esposa Magdalena y su hija Claudia encontraron su cuerpo en la vivienda familiar. Fuentes policiales informaron que el hombre había entrado en un cuadro de depresión severa tras el fallecimiento de Natalia, por lo que el juez Roberto Timbal instruyó que el caso de Ebert se manejara como un deceso autoinfligido, descartando así la intervención de un tercero. Aunque el caso no había sido cerrado, la investigación sobre lo ocurrido a Natalia entró en un periodo de estancamiento.
Pero la historia se reavivó después de que la policía diera a conocer un intercambio de correos electrónicos entre ella y su mejor amigo tan solo 2 días antes de su desaparición, los cuales pudieron rescatarse del ordenador de la chica en el año 2010. Se desconoce la razón de por qué los investigadores tardaron tanto tiempo en inspeccionar el dispositivo electrónico, algo que generó desconfianza en algunas personas que seguían el caso de cerca. Mediante estos emails, Natalia le comentó a su amigo sobre un chico con el que había empezado a salir. A través de estos textos, los investigadores establecieron la identidad de 3 hombres, todos de edades similares a la que tenía la chica cuando desapareció. Estos jóvenes estaban relacionados en aquel entonces con la supuesta pareja de la que la chica habló. Los 3 sospechosos, ahora de más de 20 años, fueron detenidos donde residían en Montevideo y trasladados a Maldonado, donde, como mencioné anteriormente, los familiares de la víctima habían realizado la denuncia de su desaparición 3 años atrás. El jefe del Departamento Policial de Maldonado, Eduardo Martínez, reveló a la prensa que las declaraciones de los hombres estaban llenas de contradicciones importantes con respecto al lugar en donde aseguraron haber estado ese día y el sitio en el que apareció el cuerpo de Natalia. El registro de llamadas telefónicas realizadas por los sospechosos en esa fecha indicaba que uno de ellos no estuvo en Pan de Azúcar como había indicado en su testimonio, sino en Piriápolis. Tras muchas horas de una investigación que se veía comprometida por todos los años que habían transcurrido desde la apertura del caso, la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Maldonado consiguió ponerse en contacto con una chica que creían podía aportar información valiosa sobre el deceso de Natalia. Esta testigo, cuya identidad se mantuvo resguardada del ojo público, pertenecía al grupo de amigos de uno de los 3 jóvenes detenidos recientemente. Esta mujer anónima jamás fue interrogada por la policía en el pasado, ni tampoco se presentó voluntariamente a declarar, ya que aseguró haber sido amenazada por los sospechosos. Teniendo en cuenta este testimonio, así como también los registros telefónicos mencionados y la declaración falsa de uno de los jóvenes detenidos, las autoridades consideraron que tenían suficientes pruebas para tomar el siguiente paso y solicitar órdenes para las pruebas de ADN de los sospechosos. No obstante, los resultados de estos análisis no aportaron ningún dato valioso que ayudara con la investigación. Los detectives continuaron con los interrogatorios, apuntando todavía a más miembros del círculo social del presunto novio de Natalia. Fue así como dieron con el perfil de un hombre de 25 años llamado Rodrigo Verges Burgos, a quien citaron para una entrevista el 8 de junio del 2010. El joven acudió junto a sus amigos, quienes también habían sido convocados ese día. Una trabajadora sexual que se encontraba en el lugar para renovar su permiso de trabajo le confesó al funcionario policial que la atendió que había escuchado a Rodrigo en la sala de espera decirle a sus acompañantes que todos tenían que negar cualquier acusación que les hicieran utilizando la expresión de hacer como el mono, en aparente referencia a no ver, escuchar ni decir nada. Ese comentario le hizo sospechar a la mujer que los jóvenes estaban involucrados en algo oscuro. Durante su declaración, Rodrigo afirmó que él no había estado con Natalia durante la noche del 19 de enero de 2007, sino que había sido su amigo, a quien las autoridades se refirieron como M.S. para proteger su identidad.
Cuando fue el turno de M.S. de pasar a la oficina para ser interrogado, la policía lo cuestionó con respecto a lo que había dicho Rodrigo, palabras ante las cuales el joven reaccionó con rabia, asegurando que no estaba relacionado de ninguna manera con el crimen y que su supuesto amigo les había mentido. Gracias a la declaración de la trabajadora sexual que mencioné, los investigadores decidieron llevar a los tres jóvenes a otra ronda de interrogatorios al día siguiente. Fue durante estas nuevas entrevistas que Rodrigo se quebró y confesó que fue él quien ultimó a Natalia Martínez Bengoa, de 19 años, la madrugada del 19 de enero de 2007. Rodrigo y Natalia eran conocidos lejanos. El único vínculo que compartían era un amigo en común, pero más allá de eso, sus interacciones en el pasado habían sido muy escasas. El ahora acusado confesó haber estado con la joven dentro de la Rinconada y que al salir la invitó a otro local nocturno llamado Vértigo, ubicado en la misma zona. Señaló que cuando llegaron a ese lugar, aún dentro de su automóvil, quiso tener intimidad con ella, pero fue rechazado por la chica, quien según Rodrigo sufrió de un ataque de asma al que le siguieron convulsiones que eventualmente causaron su defunción. Es importante aclarar que el automóvil de Rodrigo era un Chevrolet Corsa con un diseño similar al BMW de Leonardo, el librero que fue el sospechoso a comienzos de la investigación. Y no solo eso, sino que también era de color granate. Rodrigo también describió con lujo de detalles el recorrido que hizo después de que Natalia falleciera en su automóvil, explicando que en el momento sintió mucho pánico, por lo que su plan original había sido el de irse a la finca de su familia en Punta del Este. No obstante, cuando iba a la altura de Portezuelo, decidió tomar un desvío hacia Laguna del Sauce, donde amarró el cuerpo y lo arrastró hasta las profundidades del bosque de pinos para así poder ocultarlo. Tanto Rodrigo como los otros jóvenes que habían sido detenidos fueron trasladados durante la tarde del mismo día de la confesión a las afueras del Club La Rinconada en presencia de Gabriel Oanian, juez a cargo del caso, y Carlos Reyes, el fiscal asignado. Horas más tarde los llevaron a la Laguna del Sauce, la zona donde se encontraron los restos de la víctima. Tras este recorrido, los chicos fueron liberados y Rodrigo fue acusado formalmente por el fiscal Carlos, quien fue secundado por el juez Gabriel por el crimen de Natalia. Rodrigo fue encerrado en una celda de seguridad en una prisión en Colonia, uno de los 19 departamentos de Uruguay, donde permanecería encerrado a la espera de juicio. El jefe de la policía de Colonia, Herodes Ruiz, le comentó al medio de comunicación El País que los familiares del joven se encontraban muy afectados por su encarcelamiento, pero dijo creer que el chico no iba a tener problemas dentro de las instalaciones carcelarias, ya que parecía ser educado y que incluso parecía enfrentar con gran madurez la situación en la que se encontraba. El juicio contra Rodrigo Verges comenzó a mediados del 2010 en la sede judicial de cuarto turno de Maldonado. La llegada del acusado llamó la atención de los pobladores de la zona. Rodrigo, quien fue defendido por Jorge Barrera durante el proceso judicial, hizo una declaración que tomó por sorpresa a todos, ya que esa misma tarde modificó su historia, retractándose de sus palabras al negar haber estado en la Rinconada el 19 de enero del 2007. El joven, entonces de 28 años, aseguró que esa noche la había pasado en Montevideo, donde residía, y que por ende era imposible que Natalia hubiera subido a su automóvil. Inmediatamente la justicia desconfió de las nuevas palabras del imputado, ya que durante su confesión había dado detalles demasiado precisos sobre lo sucedido.
Además, cuando fue llevado al lugar de los hechos, pudo señalar con facilidad el lugar donde presuntamente había abandonado el cuerpo. Cuando fue cuestionado respecto a esto, Rodrigo explicó que había sido presionado por las autoridades durante el interrogatorio y que por esto confesó un crimen que no había cometido. A pesar de que había una serie de pruebas contundentes que apuntaban a él como autor del crimen, incluido su propio testimonio, la defensa cambió su estrategia para que se adaptara a esta nueva versión del caso con la intención de probar la inocencia de Rodrigo mediante el análisis del sistema de telefonía móvil, el cual supuestamente iba a demostrar que el joven realmente había estado lejos de Piriápolis esa trágica noche. El 20 de agosto declararon ante el tribunal varios amigos y compañeros de trabajo del acusado, quienes afirmaron que el imputado no había estado en Piriápolis esa noche, sino en Montevideo. Estas declaraciones fueron confirmadas durante el testimonio del jefe de Rodrigo, quien pudo demostrar tras presentar el registro de asistencia de los empleados que el hombre había trabajado el 18 y 19 de enero del 2007 en su horario regular de 9:30 de la mañana hasta las 7:30 de la noche. El testigo también añadió que el joven había asistido a su boda, la cual tuvo lugar el 20 de enero de ese mismo año, por lo que resultaba imposible que él fuera el culpable. Más tarde, 4 amigos de Rodrigo, quienes lo habían conocido ya que compartían una pasión por los automóviles modificados, testificaron a su favor, así como también una persona que aseguró haber hablado por teléfono con él ese día. Mientras que se esperaba la reanudación de las audiencias pautadas para el 2 de septiembre del 2010, Leonardo Radakovich habló con Noticias Montevideo sobre el gran alivio que sintió al ser descartado como sospechoso. También confesó por primera vez desde 2007 que cuando él y Natalia estaban conversando a las afueras del local, la chica estuvo todo el rato mirando al otro lado de la calle. Y aunque no reconoció a la persona y asumió que debía ser algún conocido de ella, gracias a las pruebas que se recolectaron durante la investigación, ahora estaba seguro de que ese individuo era nada más y nada menos que Rodrigo. Una vez reanudado el proceso judicial, presentó su testimonio uno de los médicos forenses que participaron en la autopsia, descartando que Natalia hubiera sufrido de un ataque de asma con un resultado fatal, ya que este tipo de crisis no causan decesos repentinos, sino que es un proceso muy lento que incluso puede llegar a extenderse durante horas si la persona no recibe tratamiento a tiempo. Aunque la teoría de que Natalia estaba intoxicada había sido descartada por el análisis forense, el juez del caso tuvo que eliminar esa posibilidad una vez más durante el juicio, ya que no había un solo párrafo en todo el expediente del caso que indicara que la víctima hubiera consumido ningún tipo de sustancia previo a su fallecimiento, asegurando que ninguna hipótesis basada alrededor de estos hechos podía ser verdadera. El juez Gabriel resaltó que se llegó a la conclusión de que Rodrigo había estado relacionado al caso gracias a las extensas investigaciones policiales que se llevaron a cabo en el transcurso de 3 años y que debido al contexto proporcionado por allegados de la víctima, las autoridades llegaron a la conclusión de que Natalia no se había ido con un desconocido de la discoteca, razón por la cual el autor del crimen tenía que haber sido alguien de su círculo social. En relación con los restos de la víctima, el juez señaló que debido al área donde se ocultaron y a la forma en la que fueron enterrados, era evidente que hubo una premeditación, poniendo en evidencia el hecho de que el culpable no se encontraba en estado de shock, sino que más bien actuó con intención. Todas estas pruebas sirvieron de piezas para armar el rompecabezas que al estar terminado formaba la imagen de Rodrigo como un criminal a sangre fría.
Entre finales de agosto e inicios de septiembre del año 2010, el Juzgado Penal de Cuarto Turno de Maldonado declaró a Rodrigo Verges Burgos culpable del asesinato de Natalia Martínez Bengoa y fue condenado a 9 años de prisión. No obstante, la historia de Natalia no terminó con la imposición de la sentencia de su verdugo, ya que en febrero del 2011 Jorge, su abogado, hizo una solicitud de apelación alegando que la sentencia no había sido decidida bajo la verdad. Afirmó nuevamente que su defendido no había sido el culpable bajo el pretexto de que no hubo ningún testigo o prueba científica que lo vinculara realmente con los hechos. El representante legal de Rodrigo también criticó al sistema penal uruguayo, cuestionando que existiera la posibilidad de que un mismo juez tuviera la potestad de procesar y condenar a un imputado. Por otro lado, la parte querellante y la fiscalía también presentaron una apelación a la sentencia, ya que le impusieron 1 año menos de condena de lo que habían exigido. De igual forma, la madre y hermana de Natalia presentaron una demanda de responsabilidad civil contra Rodrigo y su familia por los daños ocasionados por la defunción de Natalia y también por la de su padre, ocurrida 6 meses después. Finalmente, después de que los Verges Borges rechazaran la decisión de la jueza Beatriz Venturini, que le ordenaba a Rodrigo pagar a la familia de la víctima una indemnización de $215.000, los representantes legales de ambas partes llegaron a un acuerdo que establecía que la familia del imputado debía pagar a los Martínez Bengoa la suma de $70.000. 1 año después de esto, la Fiscalía volvió a presentar una apelación para aumentar la pena de Rodrigo después de que la anterior solicitud fuese rechazada. No obstante, en esta ocasión recibieron la misma respuesta por parte del Tribunal de Apelaciones. La defensa también apeló por la condena para tratar de lograr lo contrario, es decir, que se redujera la condena. Pero de igual forma se encontraron con una negativa de parte del tribunal, que respondió que el procedimiento legal fue el adecuado. Finalmente, el 27 de octubre de 2014, gracias a la buena conducta de su defendido, el abogado Jorge Barrera pudo lograr su cometido y los tribunales le concedieron a Rodrigo su libertad anticipada tras haber cumplido 4 años y 2 meses de su condena. Aunque Rodrigo confesó voluntariamente ser el autor del crimen y fue encontrado culpable tras un proceso legal de la desaparición y el homicidio de Natalia Martínez, su padre Miguel Verges siguió insistiendo, incluso después de su liberación, que su hijo había sido inocente desde el comienzo y aseguró que las fuerzas policiales lo habían intimidado y violentado. Las graves acusaciones del hombre en contra de la justicia pudieron haberlo llevado a una audiencia legal. No obstante, las declaraciones de Miguel sembraron dudas en la población uruguaya, ya que el hombre aseguró una y otra vez que tenía información sobre el caso que no podía compartir y que incluso conocía la identidad del verdadero culpable. Las palabras de Miguel no solo contribuyeron a avivar los rumores que giraban en torno a este polémico caso, sino que aumentaron la incertidumbre generada por las distintas hipótesis que se manejaron a lo largo de la investigación. Así resurgieron las dudas relacionadas con el supuesto vínculo entre Ebert y el narcotráfico, o la sospechosa muerte del hombre que encontró las pertenencias de Natalia, o con respecto a la mujer que presuntamente escuchó a Rodrigo hablar dentro de la comisaría. Aunque las autoridades y la justicia cumplieron su trabajo, muchas personas todavía se preguntan sobre las circunstancias que rodearon la prematura y trágica partida de Natalia Martínez el 19 de enero de 2007, cuando una noche de diversión entre amigas tuvo un desenlace fatal que destruyó en más de una forma a su familia,
derivó en uno de los crímenes más misteriosos de Uruguay y dejó una verdad oculta que probablemente nunca sea revelada. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. ¿Qué opinas sobre este terrible suceso? Antes de irte, te pido que dejes un me gusta y si este contenido es de tu interés, suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita para seguir los contenidos que voy subiendo al canal, ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana. ¡Saludos!